Y hoy tenemos un invitado especial que vamos a hablar sobre relaciones públicas, publicidad y algunos temas y proyectos en la política. Con nosotros está Gianmarco Pumarol, que es relacionista público y también consultor de relaciones públicas en New Link. Muchísimas gracias. Gianmarco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Como te comentaba antes de iniciar, nosotros somos amigos de los medios de comunicación, de los grandes, de los pequeños, de los que están emprendiendo proyectos interesantes. Muy bien. Y nos gusta poder conversar sobre las experiencias que vamos realizando en la consultoría, trabajando con marcas, con multinacionales, con proyectos específicos y poder aportar a la conversación en estos tiempos. Muy bien, es interesante, Gianmarco. Cuando hablamos de las relaciones públicas, uno piensa que es unas personas que vamos a estar en los medios, pero las relaciones públicas van más allá. Cuéntanos, Gianmarco, ¿qué son las relaciones públicas y de qué se tratan? Mira, yo soy abogado de formación. Muy bien. Incluso con formación de posgrado en Derecho Constitucional. O sea, tú dirías, wow, ¿qué hace un abogado especialista en Derecho Constitucional llevando relaciones de empresas con relaciones con los medios de comunicación, con asociaciones empresariales o con autoridades de gobierno? Muy bien. Pero la realidad es que las relaciones públicas tienen la necesidad de que el ser humano se relacione. Y en las relaciones primarias es que se construyen proyectos, se construyen intenciones, se desarrollan, se construye la reputación de las empresas. Muy bien. Entonces nosotros ahí trabajamos de cerca, básicamente encaminando y construyendo la reputación de marcas en sus relaciones con actores claves. Y eso pueden ser medios de comunicación, autoridades de gobierno y asociaciones empresariales. Muy bien. Gianmarco, ¿cómo tú iniciaste en el campo de las relaciones públicas y la publicidad? Ya que tú eres un abogado de profesión. ¿Cómo tú iniciaste en esta carrera? De trabajar siempre de la mano con inclinaciones con los temas públicos. Muy bien. Donde las preocupaciones sobre los temas institucionales, sobre el rol que juegan las diferentes asociaciones en los temas institucionales, generó esa preocupación de cómo uno puede incidir en las transformaciones del país. Muy bien. Muchas personas buscan hacer esas transformaciones en la política, otros los buscan en las asociaciones empresariales, otros en la sociedad civil. Yo vi en el plano de la consultoría la oportunidad de poder agregar valor a través quizá de un perfil técnico, como era en mi caso, que no era como el ejercicio tradicional de las relaciones públicas a través de la publicidad. Además que por vínculos familiares, mi abuela, doña Socorro Castellano, que es una figura de... Sí, Gianmarco es nieto de doña Socorro Castellano, o sea, una mujer de los medios de comunicación, todos las recordarán, y una mujer ejemplar. Y ya vemos a Gianmarco que ha salido un joven muy ejemplar. Entonces, continúa, familiarmente uno siempre ha tenido esa inclinación hacia los medios de comunicación, sí. Ser amigo de los medios, poder ver en los medios una plataforma para transformar, para influenciar a la sociedad. Y por ese vínculo familiar, obviamente se da esa inclinación a trabajar en las relaciones públicas y en conectar y en ser esos... a través de esas plataformas poder impactar e influenciar en los medios y en la vida en el país. Sí, con las relaciones públicas se plantean y también se resuelven muchos problemas para las empresas como también para los políticos y gobiernos y demás. Gianmarco, en tu experiencia, ¿cuáles han sido los desafíos y problemas que tú has podido enfrentar y resolver desde las relaciones públicas? Mira, tú sabes que... el reto principal es cuando se te presenta una situación con un cliente. Muy bien. Y tú tienes que salir y abstraerte del problema y poder buscar una solución construyendo un propósito compartido por arriba de ese interés particular. Muy bien. Entonces, nosotros en la consultoría, en la firma donde tengo la oportunidad de trabajar con un número de profesionales de diferentes áreas y proveer una consultoría estratégica que vaya más allá del envío de quizá de una comunicación, de una nota, sino de poder construir conexiones de valor con los diferentes actores y trabajar
viendo las diferentes órbitas del relacionamiento y poder influenciar, nosotros hemos abordado muchos retos en los diferentes proyectos que participamos. Hemos tenido la oportunidad, por una invitación del sector privado, de ser parte quizá de uno de los proyectos más importantes que se han hecho en los últimos años. Muy bien. Y es el hecho de que la pandemia nos transformó. Nosotros no somos los mismos a partir de la pandemia. La pandemia transformó la manera como las empresas se relacionaban, cómo se producía, cómo se dictaban políticas. El mundo no estaba preparado para eso. Muy bien. Y a partir de ahí, entonces, nosotros vivimos un proceso de cómo salir de esta situación, cómo volver a salir del quédate en casa, sí, a volver a generar valor, a generar encadenamientos productivos, a reactivar la economía. Sí. Y en eso, lo que se visualizó como la gran salida fue el proyecto Vacuna TRD. Muy bien, cuéntanos de esas experiencias en Vacuna TRD, Gianmarco. Ese proyecto fue interesante porque se trató de construir un propósito. Muy bien. En medio de esos retos donde se tenía mucha incertidumbre sobre la naturaleza, el proceso científico que se había adoptado, cómo construir confianza en la población. Muy bien. Y se construyó a través de identificar con un propósito país, con un propósito de que si todos poníamos el brazo, si todos poníamos de la mano, sector privado, sector público, uniendo esfuerzos, poniendo capacidad no solamente de recursos económicos, sino de recursos logísticos, de recursos de comunicación, donde tuviste grandes marcas poder liderar un proceso de motivación en sus comunicaciones del proceso para todos salir de esta pandemia y relanzar el país a un nuevo proceso económico, un nuevo proceso de transformación. Y ese proceso, que aunque generó muchas controversias con el tema de conflicto de libertades, así es, de si era obligatorio o si no era obligatorio, pero esa política de promoción y de unificación de la sociedad en torno a salir de... Gianmarco, y disculpa que te interrumpa, ¿cómo ustedes manejaron esa parte? Tú sabes que hubo un pequeño inconveniente entre muchos sectores de la sociedad que estaban renuentes a ese proyecto. ¿Cómo ustedes manejaron ese inconveniente? Al final, o sea, más que atribuir una responsabilidad de que nosotros hicimos algo, obviamente nosotros éramos parte de un grupo de equipos que motivaron una transformación, motivaron un accionar. O sea, que en ningún lugar uno quisiera como atribuirse la responsabilidad de que nosotros hicimos esto, hicimos aquello. Fuimos parte de un equipo donde participaron diferentes grupos de la sociedad civil, sector empresarial, gobierno, todo una estructura de apoyo que nosotros tuvimos la oportunidad, a través de nuestra experiencia en la elaboración de estrategias, de planificación, poder incidir, poder aportar. Entonces, en eso obviamente se generaron retos. Muy bien. Uno de esos retos era el tema de la desconfianza, de la situación particular. Nosotros habíamos salido de estar todos en casa, de no saber cómo íbamos a salir de allí. Y ahí lo que buscamos fue no enfocarnos ni siquiera en las marcas, enfocar que las personas autorizadas, los científicos, pudieran dar credibilidad y confianza al proceso. Muy bien. Poder hablar de los elementos, de los beneficios que tenía el hecho de vacunarse, buscar balancear y responder las preocupaciones que en muchos casos eran genuinas. Muy bien. Y motivar un proceso que era voluntario. Muy bien. Un proceso que era voluntario, pero que era altamente recomendado, no solamente por el gobierno, sino también por otros actores. Muy bien. Luego, con el caso de la pandemia, ocurrió un evento que es el alza de los alimentos internacionales. Y esto ocasionó que en toda parte del mundo los alimentos se dispararan. Las personas no podían obtener los alimentos que obtenían antes de la pandemia. Una locura internacional. Aquí en República Dominicana también se analizó los proyectos de cómo se va a hacer frente ante las alzas de los alimentos. Y Gianmarco fue parte de ese proyecto. Cuéntanos, Gianmarco, de cómo ustedes estructuraron ese proyecto para analizar sobre las alzas de los alimentos. No, tú sabes qué pasa, que cuando ocurren situaciones, la naturaleza humana empuja a la politización de los temas. Muy bien. Entonces era muy fácil uno ver
en la opinión pública una vinculación al Estado sobre elementos que eran externos a la administración del Estado. Muy bien. Que habían ocurrido en el mundo completo. Básicamente el crecimiento de la demanda era mayor al crecimiento de la oferta. Muy bien. Estaba todo el mundo paralizado, el mundo se reactivó todo el mundo al mismo tiempo. Y la realidad era que la mayoría de las economías del mundo, uno, no estaba preparado para reaperturar de manera tan rápida, lo que generó que el crecimiento de la demanda agregada, o sea, las personas estaban buscando consumir bienes y servicios, y la realidad era que la oferta, al estar todos por meses trancados en las casas, había disminuido. Muy bien. Entonces el crecimiento de la demanda no era proporcional al crecimiento de la oferta. Y eso había que comunicarlo, eso había que entenderlo. Que era un elemento exógeno, un elemento internacional, que había sido, que había tenido impactos locales. Y básicamente lo que se creó por iniciativa del gobierno, pero también motivado por las diferentes asociaciones empresariales, sí, por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que jugó un rol de liderazgo allí, por la Asociación de Industria de la República Dominicana. Básicamente poder hacer un esfuerzo de entender cuáles eran las circunstancias y poder explicar en una coalición que se llamó Coalición RD Unida. ¿Coalición RD Unida? Que se hicieron una serie de artes que sirvieron para que la población, el ciudadano de a pie, muy bien, pudiera entender cuáles eran esas razones que daban origen al aumento de los precios del combustible, muy al bien, precio de la canasta básica, cuáles eran esos elementos que en el mundo estaban incidiendo, el tema de los fletes marítimos. sí, O sea, poder darle al consumidor, al ciudadano, esas razones que le ayudaran a entender, donde se logró con una comunicación consistente, con un plan, de que el ciudadano entendiera de que realmente eran elementos externos. Y también ahí el gobierno fue eficiente en poder crear en términos de políticas públicas una sí, serie de subsidios generalizados para el tema de los combustibles, subsidios específicos para poblaciones vulnerables con proyectos específicos. Y eso sirvió también, porque la realidad es, eso lo vemos en comunicación, y es que la gestión la comunicación no es aislada, sino que la comunicación va acompañada de la gestión. Muy bien. Entonces, cuando se conjugan esos elementos, cuando los actores se empoderan, toman decisiones, se logra consensuar a todos los grupos que tienen preocupaciones legítimas y se logra trabajar en un propósito, porque al final nosotros nos definimos en New Link como connection makers. Muy bien. Nosotros creamos conexiones de valor y lo hacemos a través de construir propósito compartido. Cuando nosotros tenemos un cliente, nosotros no estamos pensando solamente en los intereses particulares de ese cliente, sino en cómo poder construir un propósito que vaya más allá de ese interés particular y que sirva para generar una verdadera conexión. Muy bien. Y eso lo hacemos como un mood, como una forma de trabajar, como una forma de desarrollar y de elevar la conversación de las relaciones en general. Sí. Tú como consultor trabajas para empresas, como también para el Estado, en este caso. ¿Ustedes han sentido presión porque su trabajo lo politicen? ¿Lo han politizado su trabajo? Nosotros buscamos realmente no ponerle una etiqueta a nuestro trabajo. Nosotros entendemos que el trabajo que realizamos aporta al país, lo hace a través de la metodología, de los talentos que tenemos. Nosotros tenemos, gracias a Dios, en la firma una cantidad de recursos tan diversos de diferentes áreas de profesiones. Tenemos, o sea, y por eso a veces cuando se dice relaciones públicas se piensa exclusivamente en las relaciones con los medios. Muy bien. Pero internamente nosotros tenemos la realidad que tenemos economistas, abogados, tenemos mercadólogos, comunicadores, diseñadores, o sea, una consultoría integral. Muy bien. Y en esos retos donde al final surgen esas preocupaciones de politización del trabajo por la naturaleza intrínseca del ser humano, de politizarlo todo, nosotros no nos enfocamos en eso, enfocamos en ver cómo construimos valor, en cómo construimos propósito, en cómo transformamos marcas, transformamos el mundo cambió, el mundo no es el mismo. O sea, nosotros vivimos en una sociedad expuesta, donde todos somos actores empoderados, donde todos con un celular podemos incidir. Así y es. nosotros buscamos construir consensos, buscamos
trascender y no trabajamos con partidos, trabajamos con actores. Muy y bien. Los actores cambian en momentos, a veces son los mismos, pero al final que tenemos una preocupación genuina en el país, no permanecemos aquí y como firma al final somos parte de lo que queremos es aportar, agregar valor y ser parte de la transformación del país. Muy bien, así es. Con el tiempo hemos visto que la comunicación, la publicidad se ha ido transformando con el boom de los medios digitales. Gianmarco, ¿cómo tú consideras que ha transformado la revolución digital a nuestro mundo y principalmente a los medios, la comunicación, la publicidad? Moisés Naim, en el libro El fin del poder, Sí, habla de que ya hoy los gobernantes tienen menos poder que antes. así es. De que las empresas ya no son esos entes que controlan todo. Sí. Donde los militares ya son o sea, divididos por grupos de guerrillas urbanas. O sea, el mundo es diferente el día de hoy. Muy bien. Y ante la transformación que ha sufrido el mundo, donde ya el mundo cambió, vivimos en un mundo hiperconectado, donde la Muy bien. presencia de las redes sociales incide en las políticas públicas, incide en la voluntad de los gobiernos. Es un mecanismo de cercanía, de transparencia, donde el ciudadano puede expresar lo que piensa. Genera entonces la oportunidad de buscar hacer una comunicación diferente. Muy una bien. comunicación que conecte, que sea empática, pero también existen riesgos con esas transformaciones. Y es que a veces también genera una epidermis en los ejecutivos de las empresas, en los líderes de las asociaciones empresariales, en los políticos, en los gobernantes, de tener una sensibilidad mayor a las opiniones que se versan en las redes sociales, Muy bien. que pudiera condicionar las decisiones que toman. Por ejemplo, ¿qué sucede por ejemplo en los Estados Unidos? Tú sabes que hay diferentes tipos de elecciones. Sí. Tú tienes los congresistas que duran 2 periodos, o sea, que duran periodos de 2 años, Sí. y tú tienes los que duran periodos de 4 años. Tú te das cuenta que los que están en los periodos de 2 años en la Cámara de Representantes, Sí. son menos arriesgados en tomar decisiones que impacten políticamente. Así es. Porque si toman decisiones que impacten políticamente, como saben que tienen que buscar su reelección en 2 años, ese tipo de decisiones impactan y tienen un costo político alto. Así es. A veces esos que están en el Senado, que duran 4 años, lo que hacen es que al inicio de llegar a su periodo como senadores, deciden en los Estados Unidos tomar quizá una medida que quizá tenga un costo político alto al inicio, Sí. pero que en el tiempo, en el tercer, en el cuarto año, puedan verse los resultados que le permita que, aunque en el momento tuvo un choque esa medida, tuvo un impacto político esa medida, en el tiempo se pueda ver que esa decisión fue una decisión correcta. Muy bien. Y eso pasa en la administración actual en todos los países del mundo. Como las redes sociales han impactado en la manera de ejercer el poder político, eso ha significado y ha representado de que, por un lado, los gobernantes en ocasiones tengan temor de tomar decisiones, porque a la hora de tomar decisiones pueden significar un costo político alto, y en otros lados deciden tomar las decisiones a pesar del costo político. ¿Por qué? O porque en países no se pueden reelegir, o porque ya están en un periodo de reelección. Entonces, al final, lo que hay que aprender es a convivir con esta realidad que llegó para quedarse. Así es. Y en cómo uno entonces puede navegar, generar conexiones de valor, transformar a través de esos mecanismos, generar una comunicación cercana a esos grupos que se expresan en las redes sociales, pero no perder de vista de que, aunque las redes sociales importan y hay que escuchar al ciudadano, la realidad es que también la cosa pública es una cuestión seria, que los llamados a ejercer el rol público, que han sido por una democracia representativa electos Sí. para tomar esas decisiones, se supone que tienen la capacidad técnica y específica y la legitimidad política para tomar esa decisión a pesar del impacto que tengan. Así es. Entonces, en esa burbuja, en esa situación que se nos ha impuesto y Sí. que llegó para quedarse, nosotros tenemos que aprender a navegar. Así es. A tomar decisiones de impacto, a saber cuándo no, a saber los momentos, pero sobre todo a pensar en el país por arriba
de esas coyunturas y de la presión que a veces puedan ejercer las redes sociales. Así es, las redes sociales son canales de comunicación que lo utilizan mucho los políticos, los partidos políticos y demás actores. Pero, ¿cómo consideras, Gianmarco, que puede impactar las redes sociales al público electoral para cada político? Tú sabes que yo tengo un amigo que fue candidato a la presidencia en Chile. Muy bien. José Antonio Cast. José Antonio, sí, lo conocemos, lo vemos en los Quedó, medios de comunicación. Los medios de comunicación le atribuían a él una visión de ultraderecha. Así es. Y lo vinculaban a la dictadura. Ideológicamente yo estoy en el centro, ideológicamente me identifico en el centro del espectro político, donde mis ideas son, la identifico de centro derecha y no me avergüenzo de Muy ellas. bien. Pero a mi amigo lo identifican de ultraderecha, aunque él, ¿qué ha hecho? Ante el boom de las redes sociales, viendo cómo los medios de comunicación tradicionales, no en República Dominicana, Sí. en el mundo, porque gracias a Dios República Dominicana tiene unos medios de comunicaciones fuertes, con periodistas responsables, Claro. que buscan informar, que buscan transformar, que buscan comunicar y abordar los retos del país. Pero en general el mundo, los medios de comunicación han ido evolucionando y se da una tendencia en muchos medios de comunicaciones regionales y globales, Sí. de una presencia ideológica de medios de izquierda, Muy bien. donde condicionan y le atribuyen calificaciones a actores políticos en específico, donde juegan un rol de influencia. Muy bien. Entonces, ante eso, las redes sociales son un canal, un vehículo para poder también conectar, comunicar ideas y poder conectar con partes o con grupos de la población, Sí. que no necesariamente se encuentran representados en publicaciones de medios tradicionales o de esos medios globales que han sido influenciados por corrientes de izquierda. Entonces, José Antonio ha utilizado las redes sociales, el TikTok, el Instagram, para poder conectar. Tú miras el caso también en El Salvador de Nayib Sí. Bukele, que utiliza una comunicación independientemente de lo que uno pueda, de las consideraciones que uno pueda tener respecto a su gobierno en términos de políticas, en términos de división de poderes, del rol que ahora está jugando para reelegirse, modificando la Constitución. Claro. Fuera de esos elementos, la realidad es que tiene un 80% de aceptación y la Así tiene es. sobre la base de su comunicación cercana con la población a través de las Así redes. es. Entonces las redes llegaron para cambiar y generan entonces que actores políticos utilicen las redes sociales para incidir en la población, para comunicar ideas y para conectar con grupos de la población que no necesariamente están pendientes a los medios tradicionales. Las redes sociales están para quedarse, eso es verdad. Bien sabemos que las redes sociales se basan en algoritmos y los algoritmos lo que están haciendo es que no publican contenido para dejarnos engancharnos en las redes sociales. ¿Por qué quieren dejarnos enganchados en las redes sociales? Puesto que las redes sociales obtienen su ganancia por la publicidad. Por ende, cuando publican contenido que nos dejen enganchados, tenemos más tiempo en esa red social y tenemos más tiempo para ver la publicidad que nos pasan las redes sociales en cualquiera de los canales, sea Facebook, Instagram, TikTok y demás. Viendo todo esto, también vemos, Gianmarco, que los medios de comunicación han adoptado cierto tipo de esta táctica. ¿En qué sentido? Que ya los medios de comunicación no están informando. Los medios de comunicación publican una noticia, muchas veces sin validarla, para provocar la reacción en las redes sociales. Así provocamos engagement. Cuando hablamos de engagement, hablamos de que le van a dar muchos likes y muchos comentarios. Que esto también ha provocado que muchas personas opinen sin saber, no conocen el contexto completo y empiezan a opinar. A los medios de comunicación ya no les importa todo eso, lamentablemente lo que les importa es el engagement y el tráfico a su página web. Viendo todo esto, esta realidad, Gianmarco, ¿cómo tú crees que podamos abordarla y cómo podemos mejorarla y cambiarla? Tú sabes que al final hay que retomar una lucha por la verdad. ¿Cómo cuál? Tú sabes que al final, como tú mencionabas, las redes sociales están movidas por la monetización de las redes sociales a través de la misma publicidad que se genera por el mismo algoritmo, lo que tú buscas, etcétera. Así es. Y eso ha generado una situación que tú describiste muy bien,
se ha generado la época de la posverdad. Así es. Donde al final no se verifican las informaciones, donde al final se compromete la reputación, la imagen de marcas, de personas, de políticos, sobre la base de generar engagement, de generar likes, de generar interacciones en las publicaciones. Entonces ahí yo, que no soy periodista, pero como te señalé al inicio por mi vinculación a mi abuela, doña Socorro, que lideró los medios de comunicación junto a grandes profesionales al inicio a mediados del siglo XX. Sí. Yo creo que parte de lo que debemos llevar es no solamente a pensar en los elementos que monetizan en las redes sociales, sino en cuidar la concordia, en cuidar la fraternidad, los valores, el sentido de respeto a la integridad, al respeto a la construcción porque Warren Buffett lo dice, tú la reputación la construyes en 20 años y la pierdes en segundos. En segundos. Entonces, ver en medios de comunicación, en redes sociales, cómo para hacer eco de un evento que acaba de ocurrir, lo importante es ser el primero en comunicar, no necesariamente contextualizando o verificando la información. Así es. Entonces, ante eso, yo creo que es un compromiso de todos. Por un lado, del ciudadano que no debe ser o que debe considerar ponerse y tener empatía y ponerse en los zapatos del otro, de que qué pasa si fuera un familiar mío que ante un accidente se ha publicado en esa circunstancia. Hay veces que aquí ocurren una serie de, como en todos los países, ocurre un asesinato, un accidente de tránsito, y el morbo mueve a grabar videos, y los medios y las redes sociales lo publican. Tenemos que elevarnos en términos de volver a nuestra humanidad, sí, de tener cuidado en ese ímpetu, y tener cuidado de la demagogia y del populismo. Así es. Porque los medios son utilizados para generar esas redes sociales, se utilizan para, como tú bien señalabas, para monetizar. Entonces, al final, ¿qué queremos? Queremos interacción, queremos likes, queremos comentarios, queremos que la gente esté pendiente. Y ponemos entonces en riesgo la reputación y credibilidad de personas que se han formado, se han invertido en el país, en sus empresas, y se pierde. Y ya la gente, el peor tribunal no es el tribunal de justicia allá, es el tribunal de la opinión pública. Así es. Donde te crucifican y donde te cuestionan y donde tu credibilidad se va y tu carrera se puede ir a lugares donde por tan solo un rumor. Por tan solo un rumor. Entonces ahí necesitamos elevarnos como seres humanos, sí, como ciudadanos empoderados también, y de nosotros también servir para denunciar esas cosas, pero adicional a eso, tener cuidado con cómo eso puede alterar la estabilidad del país. Así es. Porque nosotros hemos visto en la región cómo ese tipo de informaciones no verificadas generan tensión. Lo veíamos incluso la semana pasada con la situación en Haití, como una situación ocurrida en Burkina Faso. Sí. Se estuvo comunicando como que había ocurrido en el consulado dominicano en Haití. Así es. Para generar tensión sobre la base de populismo, de noticias falsas, de fake news. ¿Cómo nosotros enfrentamos las fake news? No debe ser con censura. ¿Y cómo, debemos promover cómo lo hacemos? Debemos promover la libertad. Muy debemos bien. promover que la gente se exprese, pero también debemos tener un sentido de responsabilidad individual. Así es. Y por otro lado, unas sanciones posteriores al daño causado. Muy bien. Tenemos que motivar de que si a mí se me hace un daño en mi imagen, en mi credibilidad, sobre la base de informaciones no verificadas, debemos estar motivados a accionar legalmente en contra de aquellos que utilizan la injuria, la difamación, para sacar un provecho político, económico, monetización de redes sociales, y que se generen esos precedentes que generen mayor sentido de responsabilidad en el individuo. Muy bien. Y eso debemos ser más proactivos en hacerlo, no tenerle miedo a eso. Y ahí hay algunos precedentes de personas que utilizan la difamación y que han recibido sentencias de difamación. Muy bien. Por ese tipo de prácticas. Aparte de responsabilizar a los seres humanos, a los que utilizamos las redes sociales, ¿crees también que las redes sociales deban tener algún nivel de responsabilidad? Puesto que son las redes sociales que en cierto nivel permiten ciertos contenidos que están influenciando a las generaciones y están también permitiendo que las noticias falsas se propaguen. ¿Crees que también ellos tienen una cuota de responsabilidad? Al final existe el reto de que como las plataformas tecnológicas han evolucionado por arriba de sus regulaciones internas,
sucedan prácticas que impliquen que ellos tengan que autorregularse. Muy bien. Tú te has dado cuenta como misma plataforma como Facebook, como Google, en la medida que van avanzando y al final ellos ganan valor por la información que manejan. Así y es. como esta información se la venden a marcas para que marcas a través de los mismos algoritmos Claro. puedan básicamente conectar con sus audiencias. Y eso es legítimo, eso es válido. Lo que hay que buscar la manera de que se pueda convivir y conectar la realidad de que, por un lado, vivimos en un mundo que va a continuar en esa tendencia hacia avances tecnológicos, pero por otro lado, esa responsabilidad de que muchos de ellos han asumido de autorregularse, de poner límites y de generar algún tipo de control que sirva como, por un lado, que no sea una vulneración a la libertad de expresión, Muy bien. pero que también sirva de control de que en esa comunidad hay unos ciertos parámetros que se deben manejar para proteger, por ejemplo, a niños que acceden a las redes sociales y que quizá, como acceden a las redes sociales, deben tener contenidos limitados para esa población, donde se protejan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. O sea,